が吹いたってブリに這い上がれ掴み取れ心配はねえ大胆にどうだい翼広げ Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Home Non patrocina esta reacción, nos trae a Gacharik Spin con la canción No Mission. Y bueno, completo sería como Haikyuu No Mission. Bueno, pero vamos. Yo creo que sí, podríamos decir que ese es el título completo. Y bueno, pues es uno de los temas más representativos del álbum Gold Dash. Estamos hablando del año 2020. Ujú. Y bueno, el primer disco de estudio de Gacherik Spin con la formación de quinta generación. Es decir, cuando incorporan a Angie, un tercio y a Yuri. Esta versión pertenece al 11º aniversario eh, Online Live 2020, el concierto en streaming organizado para celebrar el aniversario de la banda durante la pandemia, ¿vale? Una actuación que, bueno, que demuestra que Gacherek Spin es capaz de mantener toda la intensidad en todo tipo de circunstancias, incluso sin público. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Yo 目指し続ける桃源郷雨が降ったって風が吹いたってブリに這い上がれ掴み取れ心配はねえ大胆にどうだい翼広げ 望んだ選手迷いろマジだろさあ何が出るのかの人待つだまっさます目には君の人生かけてるそうこれは本気のゲーム込みないてないと OK No it's you I'm feeling okay No going there じゃないコンプリートミッションなり You know that they keep me 静寂は完成の姿さどよがり揺らいで泣いたってどうせ言えないから Hey you make you nothing もうわかんない届かないぜ気づかないのもありじゃないか Buen comienzo, buen comienzo. Qué papelón, ¿no? El meterte dentro de un grupo en plena pandemia. Para Angie tuvo que ser toda una experiencia, al igual que Yuri. Em, Oye, por cierto, ¿no hemos tenido la circunstancia de tener noticia de algún músico de banda de rock japonesa que haya fallecido durante la pandemia? No hemos tenido noticia, ¿no? Así de que nos haya, por lo menos Que yo recuerde, ¿no? que sepamos, ¿no? Sí sé de músicos a lo largo del mundo que sí pasó. Por ejemplo, ¿te acuerdas de aquel grupo, esa boy band lírica, Il Divo? Sí, Pues el sí. español, el que era el bajo, la voz grave, murió de COVID, por ejemplo. Em, pero ya más allá de ahí, no, tampoco sé. No, la verdad que no, Ujú. no he escuchado yo así de Sí, sí, Japón. sí. Oye, parece que esto es tan lejano, ¿verdad? De la época de la pandemia. Sí, Pues sí. hace 5 años, Me pasó 6 años, ¿eh? me pasó una cosa curiosa. Fíjate que, bueno, David y yo venimos del mundo del podcast de Fórmula Uno, y aquel año tenía yo acreditación para ir a Barcelona. Y Y no pudiste. estaba con los billetes de avión comprados, y había, detrás del billete ponía motivos por los que no te devuelven el dinero, ¿vale? En caso de cancelación. Y ponía pandemia mundial. Claro, ¿quién narices va a pensar que puede haber una pandemia mundial? Pues, Pues toma, pues encima te toma, quedaste sin pasta ¿me entiendes? Me quedé sin ir y sin dinero. y sin dinero. Me cago Eh, en- ¿te lo puedes creer? Es decir, esto es alucinante. Y de cuántas probabilidades había de que hubiera una pandemia mundial. Bueno, pues ahí lo llevas. Bueno, al final hay que adaptarse, ¿no? Bueno, a ver, esta letra
de la canción plantea una idea muy interesante, que no hace falta que alguien nos imponga una misión para que nuestra vida tenga sentido. Como muy profundo esto, ¿eh? Sí, sí, sí. La canción habla de encontrar el propio camino, de romper las expectativas externas y avanzar con libertad hacia aquello que realmente nos apasiona, que es lo que al final nos da la motivación, ¿no? Para vivir, la Sí, sí, sí. alegría de vivir, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, pues están ahí en círculo. Yo entiendo porque no solamente para que se vean unas a otras, sino porque les pondrían, de hecho hay 2 metritos, 2 metros de Claro, distancia efectivamente, de unas a de otras. separación, claro. Que bueno, yo creo que ahí todavía no sabían que se transmitía por el aire, si no, no les dejan estar de esa manera. Bueno, de todas maneras, supongo que con las PCR darían negativo. Bueno, pues me gusta, me gusta la realización, creo que lo han hecho bien. Y bueno, los movimientos de cámara sin continuamente esos cambios musicales. Van alternando planos cerrados bueno, pues van de músico a músico Sí, y permite apreciar la sincronización, ¿no? De toda la banda. Me gusta, porque están tocando extremadamente limpios, son muy buenos músicos, todas ellas, y bueno, permite disfrutar del sonido de cada uno. Mira que cada uno hace mil cosas y sin embargo no, se no escucha se perfectamente. escucha perfectamente, no pierdes detalle, ¿no? Am, bueno, aquí la novedad era Hannah también tocando la guitarra, que no era habitual, venía de ser batería. Tocando la guitarra y rapeando. Y rapeando, a mí me ha dejado loco, ¿vale? Me he quedado como... Sí, 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 sí. Así que, bueno, Porque la que rapea normalmente es Angie, ¿eh? claro, claro. No Aquí sé, como, nos ha dejado ahí un poco con el culito torcido. también hay veces que se incorpora un cantante y a lo mejor no sabes todo lo que puede hacer, ¿vale? Y después Sí, te dieron claro. cuenta de que Angie rapeando es una bestia. Bueno, pues AQ No Mission resumen, bueno, pues perfectamente todo lo que es capaz de hacer Gacherik Spin, que siempre es todo mucho, muy bueno y nunca pierde la capacidad de sorprendernos. Venga, seguimos. bueno, esto es muy interesante lo que ha hecho Tomozo. Ha hecho un solo en una sola cuerda. Sí, sí, ya, Todo ya el me he dado tiempo, cuenta. todo el tiempo haciendo slides. Y fíjate, ¿no? Es decir, no hace falta tampoco, depende de lo que tú hagas con tu creatividad. De hecho, yo se lo he visto hacer a guitarristas que estaban empezando y que técnicamente no se podían permitir el lujo de hacer virguerías, ¿vale? Y sin embargo, le sacaban mucho partido a cosas como esta, ¿vale? Claro, De hacer slides en una sola cuerda, ¿vale? Un dedito solo y ir pasando por traste a traste y pisando. Y bueno, pues fíjate, se consiguen melodías tan bonitas como esta. pues sí, sí, sí. Sí, sí.
Me parece súper interesante. Bueno, yo creo que la canción me gusta porque es como muy rico en texturas. Hay rock, hay funk, hay rap, hay de todo, ¿no? Armonías de teclado. Es como siempre, ¿no? Todo lo de Gacher Spin está elaborado de manera muy rico, muy elaborado. Además con la máxima naturalidad. em, y bueno, veo a Tomás un poquito así en la sombra, no se le ve muy bien la cara, Sí. pero está más seria que de costumbre. eh, pero bueno. Muy bien todo. De hecho, fíjate que en la mano derecha no tiene una púa, sino tiene ese aparato que lo que hace es vibrar y así mantiene el sustain de la nota y no se escuchan los golpes de púa y queda todo muy fluido, ¿no? Así que buen recurso, buen recurso. こうしてみんな二人となり踊られてきて性格はなんていう姿は波性格はどよ揺られないかってどっちになる急に戦うだけまだわかんない揺さないで気づかないのもありとしたいそのこんなであくまで雄大な妄想の想いが Una de las cosas que me encanta es la personalidad que tienen las chicas a la hora de vestir, ¿vale? Es decir, eh, Angie es capaz de combinar cosas imposibles con un pantalón de chándal y un abrigo así como de plumas. Sí, ¿sabes? Entonces, y le, De y le- pollo. y le sienta bien, ¿sabes? Como los vestidos también imposibles de Tomozo, con 1000 volantes. Sí, Y bueno, ahora va con aquí un va, kimono, aquí parece, va ¿eh? más discreta que de costumbre, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero me refiero que tiene una personalidad muy marcada y me encanta. A ver, repasando un poquito. Mm, Tomozo, ya hemos dicho, ese carácter melódico que le ha dado la canción ha estado chulísimo, ¿no? Es decir, em, ha conseguido emocionar desarrollando unas frases que permite, bueno, pues ir por otro camino que el habitual. Ya sabemos que ella es una virtuosa, que puede hacer 1000 cosas, pero ha ido por otro camino y me gusta, ¿no? Sin embargo, ha mantenido sus riffs muy definidos, el, el solo que ha sido construido con tanta inteligencia y Sí. Koga ha empezado de menos, ha ido de menos a más, ¿no? Por supuesto, su slap con una precisión extraordinaria y ha ido combinando también con fingerstyle y bueno, al final ya el increciendo ha hecho que el bajo tomara mucho protagonismo. Hanna, ese rap nos ha encantado y aparte, bueno, pues aparte de la riqueza vocal, bueno, Vocal, sí. pues los acordes han sido también manteniendo ese sonido, ese pulso, ese apoyo atomoso en la guitarra rítmica. Oreo va ampliando ese universo sonoro con capas de teclado, muy bien integrado todo. La hemos visto corporalmente Para lo contenida, que sí, es, tranquilita, efectivamente, sí, sí. tranquilita, efectivamente, pero con muchos detalles armónicos que enriquecían la mezcla. Yuri me ha hecho gracia cuando era el parón, ha hecho así, ¡ya! ¿Vale? Y digo, ¡buah! Va a partir un plato en su debut, vamos. Tiene Bueno, no, aparte de la energía, es una batería que desde el primer momento ha demostrado mucha madurez musical, tiene mucho equilibrio, sabe cuándo ir por potencia, cuándo ir por groove, cuándo ir, es decir, todos los feels, todo es muy limpio y es una batería increíble. Bueno, Angie en esta parte, en esta canción ha ido por la parte melódica, ¿vale? Para hacer el Sí, contrapunto de Hannah, que era el rap. Y bueno, tiene muy buena técnica, ya sabemos que es muy versátil, con todo lo que se mueve, la respiración es fundamental, ¿vale? Si no, acabaría echando un pulmón, como nosotros que nos ponemos en su lugar. normalmente sí, Y sí, tiene un lo color de echaríamos. voz muy diferente al de etapas anteriores de la banda, así que encajaba perfectamente con ese enfoque como más,
un poquito más duro, más rockero, ¿vale? Sí, Que digamos en la época anterior de Gacharik Spin. Y bueno, pero lo que he dicho yo en ocasiones anteriores, que Angie donde destaca es en la interpretación de las canciones, ¿vale? Eh, Angie no actúa como una simple vocalista, sino que transmite la sensación de que cada palabra tiene convicción, ¿no? Es muy echada hacia adelante, el lenguaje corporal, la forma de interactuar. Yo veo desde el primer momento química, ¿no? Con las compañeras como si llevara ahí toda la vida. Así sí, sí. que muy bien, bueno. Y bueno, también es parte nuestra, ¿no? Es un tercio española, así que Claro, claro, efectivamente. muy bien. Bueno, pues nos ha gustado mucho esa Gacha Spin hacía una formación más madura y orientada hacia el rock sin perder la creatividad ni la libertad musical que siempre las ha caracterizado. Además, hemos visto que ya estando Angie, ha habido etapas muy locas de Gacha Spin. Muy, muy loca. Canciones que casi me entra, casi me salto un latido del corazón Bueno, escucha, que de- con Angie también ha habido alguna. ¿qué? La que se tiró haciendo ejercicio toda la canción. Sí, 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 pero me refiero que ha habido cosas muy locas, que digo que ha habido cosas que nos han sorprendido tanto que Sí, sí, bueno, lo de Oreo vestida de hamburguesa, es que eso ya- Es que si no te sorprende eso, dices, pero esta muchacha, ¿por qué se ha vestido de hamburguesa? el primer día nos quedamos tan impactados que no sabíamos que ni que era una hamburguesa. Decíamos, ¿ese es un pastel? ¿De qué va? Y nos pusieron en comentario, pero no ve que tiene hasta el bote de ketchup aquí en la Que sí, cabeza y y la la mostaza. mostaza, sí. En fin. Bueno, increíble. Muchísimas gracias, Comnom, como siempre. Y amigos, ya sabéis que si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana. Para no perderte ninguna reacción, dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.